Evangelio según San Lucas, capítulo 19, verso 1, donde dice: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre pequeñito, Jesús inmenso. El ser humano chiquito, Dios grande. Dios grande, Dios poderoso. Es la forma como tenemos que vernos. Zaqueo era chiquito de estatura, por eso él se subió arriba de un árbol, pero es así como tenemos que vernos, chiquititos, chiquititos, pequeñito, pequeñita. ¿Cómo te ves? ¿Cómo nos vemos? ¿Cómo nos vemos? Hace muchos años aprendí que cada vez que uno se mira en el espejo, los hombres cuando nos levantamos nos afeitamos habitualmente. Cuando nos miramos en el espejo, aprendí hace muchos años que cuando uno se mira en el espejo, lo primero que tiene que decir allí es: Señor, sigo siendo chiquitito, tú eres grande, tú eres Dios, tú eres el poderoso, tú eres Dios, yo soy el Zaqueo, chiquitito, que te necesito. Cuando Zaqueo lo vio, se subió arriba de un árbol para verlo, no tenía otra forma, y el Señor lo invitó y entró en su casa. Fue muy criticado Jesús, porque había entrado justamente en la casa de un cobrador de impuestos que era odiado, detestado, aborrecido. Sin embargo, lo que logró la presencia de Dios en la vida de Zaqueo fue que le declaró al Señor y le dijo: si algo, de todo lo que tengo, la mitad se lo doy a los pobres. Y si en algo estafé a alguien, se lo devuelvo multiplicado por 4. El Señor a continuación dijo: ha entrado el Evangelio, parafraseando, a esta casa. Porque también es hijo de Abraham y él también merecía un cambio. Y el Señor, mientras oía cómo lo criticaban, la vida de ese hombre que era pequeñito, comenzó a ver a Jesús grande. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir en nuestra vida y en nuestro caminar diario? Yo meditaba y me ha tocado ver, y posiblemente ustedes también pueden corroborarlo, a veces la gente cambia mucho. Hay gente que cuando tiene 3 pesos de más en el bolsillo, la gente cambia. Hay gente que ha cambiado. A mí me ha tocado ver a lo largo de la vida gente que tenía un perfil determinado y cuando comenzaron a ser bendecidos, su economía comenzó a ser bendecida, cambiaron radicalmente. Cambiaron. Se hicieron otras personas. El dinero les daba, se sentían como con otra autoridad, como con otro, ya no necesitaba tanto a Dios. Eran pequeños,
Dios era grande, pero ellos que eran pequeños comenzaron a agrandarse. Y de tal manera comenzaron a agrandarse que Dios comenzó a achicarse. Y se revierte absolutamente la situación porque, en definitiva, el Dios termina siendo el dinero. Me ha tocado ver gente que ha progresado y que ha cambiado y se ha olvidado del Señor, pero han dejado de congregarse. Pero personas que estaban, eran fieles, pero comenzó a irles tan bien que ahora tenían que disfrutar el dinero de otra manera. Y ahora tengo que salir a pasear un poco más porque no podía, no salía nunca. No me iba de vacaciones, ahora me tengo que ir de vacaciones. Y empiezo, y se van agrandando y Dios se va achicando. Chiquitito. Yo recuerdo hace 32 años, cuando comencé casi jugando con una revista, no con una, con 2 revistas en realidad. Y comenzó a irme muy bien. Yo les cuento mi testimonio. Comenzó a irme pero muy bien, muy bien. Llegaba a mi casa, no existían los celulares en aquellos años 92, 91, 92, 93, 94. Tenía el teléfono fijo y ahí yo preguntaba, ¿quiénes me llamaron para publicar en la revista? Y me daban todas firmas que eran a nivel multinacional, firmas grandes. Les hablo de Egan, Claucol, Asindar, avisos carísimos. Y comenzó a irme bien. Y de verdad, ahí comencé a progresar, mi economía había cambiado, compré mi casa en forma rapidísima, había comprado mi auto 0 kilómetros, podía ahorrar, podía viajar, cada una vez al año me iba de vacaciones muy buenas, me iba muy bien, muy bien. Y Dios me habló, y me habló a tiempo. Y me habló y me hizo entender que Él seguía siendo el grande y el que me estaba bendiciendo, y que yo seguía siendo el chiquito. Y lo entendí. De tal manera lo entendí que un día se los conté muy por arriba. Había que poner un nombre a las facturas, a los talonarios de facturas. Y le puse Ediciones Quilmes, claro, yo hacía 2 revistas, Ediciones Quilmes de Mis. Y mis clientes me preguntaban qué era de Mis. Y yo les decía, Dios es mi socio. Dios es mi socio. Entonces cada vez que yo me enfrentaba con una facturación y con una facturación importante, me encontraba con mi talonario, que arriba eran manuales, y decía Ediciones Quilmes de Mis. Y cada vez que hacía una factura yo le decía, Señor, tú eres el socio mayoritario. El Señor me lo hizo comprender del inicio, porque me había mareado, hermano. De golpe, tener una economía muy ajustada, pagando el alquiler, llegando justo, tenía mi vehículo, un vehículo viejito, pero estaba con lo junto, y de golpe el Señor comenzó a bendecir mi trabajo, mi revista, y comenzó a bendecirme, y a bendecirme, y a bendecirme, y estaba comenzando a marearse, y el Señor me dijo, ¿vos querés servirme? Esto es distinto, y ahí entendí que Dios era el socio mayoritario. Y me hizo bien. Me acuerdo en una oportunidad, alguno puede decir, che, pero era tan importante que Dios te había dado una revista o 2 revistas. Un día tenía que viajar a Estados Unidos, entonces tenía que hacer una visa, que era una visa, yo buscaba la visa de 10 años, que no se la daban a cualquier persona. Y llevé todos los papeles. Llevé los papeles que demostraba que yo tenía mi casa, que no me iba a ir a vivir a Estados Unidos, sino que tenía que viajar a Estados Unidos a visitar una iglesia que estaba allí en Houston, donde fui varias veces. Entonces llevé el título de mi casa y había una morocha en el consulado
en la embajada o en el consulado norteamericano, y me dice, no, pero con la escritura no alcanza. Le llevo el título del auto y no alcanza. Le llevo el certificado de nacimiento y no alcanza. Y yo había llevado una revista mía. Yo dije, bueno, ¿para qué servía la revista? Mire, esta es la revista que hago yo. Cuando ve la revista, la mujer empieza a abrir y le dice, ¿dónde dice que usted es el director de la revista? Mire acá. Entonces me dice, sí, ahora sí. Tome la visa por 10 años. Por una revista que cualquiera podía decir, che, una revistita insignificante. Pero no era lo insignificante, era que en esa revista, eso que el Señor me había dado, el socio mayoritario era Él. Ediciones Quilmes de Mis. Dios es mi socio. Y el problema muchas veces con la economía en los hogares es que hay personas que les ha ocurrido, ninguno de los que están acá, gracias a Dios, ninguno. Pero toma otra dimensión. ¿Por qué? Porque ahora tengo el bolsillo lleno. Y ahora tengo... Eso te lo ha dado el Señor. Lo que tengas, te lo ha dado el Señor. Y lo que te da el Señor, te lo da para bendecirte, pero tenés que seguir sabiendo que vos sos chiquitito como Zaqueo y que el que sigue siendo grande, es Dios. Que no te puede cambiar la vida ni un trabajo, ni una economía, ni un puesto importante, ni una gerencia, ni ser un jefe de nada, ni ganar un montón de dinero, ni cobrar una herencia. Nada tiene que hacer que cambie. ¿Cuál es tu situación? Fíjense que en el caso de este hombre tan chiquitito, Zaqueo, le ocurrió todo lo contrario, porque está bien, era un cobrador de impuestos que era muy cuestionado, pero él dijo, de lo que tengo, la mitad se lo doy a los pobres. Y si en algo defraudé en algo, se lo doy cuadruplicado. Es como que uno tiene que aprender que ese socio mayoritario siempre tiene que ser el Señor. Y que yo sigo siendo chiquitito. Y que el que es grande es el Señor. Que esto se va a ver reflejado en todas las áreas de nuestra vida. Cuando nosotros enseguida nos ponemos como a la altura, decimos, no, te estoy hablando de igual a igual, le hablo de igual a igual a Dios. Cuidado que a Dios no le podemos hablar de igual a igual. Cuidado, que es uno de los grandes problemas que también hay, que el hombre le habla a Dios de igual a igual. Y el grande sigue siendo y siempre va a ser Dios. Y el chiquitito, vamos a ser nosotros esos chiquititos. Le hablan de igual a igual. Yo me he encontrado a lo largo de la vida a personas que le han dicho a Dios, Señor, me has dado una palabra sobre esto, te la reclamo. Te reclamo, Señor. Yo cuando escuché esto, no una vez, muchas veces, y lo he escuchado hasta en nuestra propia iglesia y por años o años atrás he predicado sobre esto y les he dicho a más de uno, hermano, no le reclame nada a Dios, porque nosotros no somos nada para reclamarle a Dios. Seguimos siendo chiquititos, seguimos siendo pequeños. Y está bien que nos veamos en esa situación. Siempre está bien que nos veamos en esta situación. En cuanto nos agrandamos un poquito, mi querido hermano, nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Yo te recomiendo que lo pongas como socio al Señor en tu vida. Socio mayoritario. Cambiaron con los años las facturaciones, hoy se hace todo ya por internet y demás, pero a mí me hace bien seguir poniendo allí ediciones Quilmes de Mis. ¿De Quilmes por qué? Porque yo era de Quilmes. ¿Y de Mis por qué? Porque Dios era mi socio, porque Dios es mi socio. Claro, muchos de mis clientes me preguntaban y me decían, che, ¿qué es de Mis? Y cuando yo les explicaba se quedaban... Qué interesante
saber que tu vida puede cambiar de un día para otro, de un día para otro, pero que nada te pueda marear, que no te maree una economía, que no te maree los dones, que no te maree nada, que no te maree nada, nada, ni un reconocimiento. ¿Cómo te han reconocimiento? ¿Te han reconocido como ayuda, como diácono, como anciano, como pastor, como presbítero, como... Nada te debe marear, nada, nada, nada. Eso nos va a mantener en un lugar que va a ser invulnerable. Porque en cuanto nosotros comenzamos a crecer y ya casi que estamos a la altura de Dios, ahí comienza a irte mal. No es lo importante lo económico. De una vida, mis queridos hermanos, lo importante es la relación que tengamos con el Señor. Se ven las bendiciones de Dios y celebramos las bendiciones del Señor, claro. Yo tengo hermanos en la congregación que Dios los ha bendecido y yo le doy gracias al Señor. Que Dios los bendiga, que Dios los multiplique, que lleguen a mucho, pero que siempre lo tengan a Dios ubicado en el lugar que tenga que ir, para que no nos mareemos, para que no nos haga mal. Miren, cuando fue Samuel a reconocer a uno de los hijos de Isaí como para ungirlo por futuro rey de Israel. Es interesante porque Isaí, cuando lo vio a Samuel, él tenía a todos sus hijos presentados ahí para que Samuel vea a quién iba a ungir. Y dice que cuando lo vio Samuel a Eliab, dijo, es este. Lo vio y dijo, es este. Y Dios lo mira, él estaba con el cuerno de aceite, ya se iba derecho a ungirlo. Y Dios le dijo, no es este. No mires su parecer, no mires su altura, no mires su aspecto, porque lo que Dios mira, dice, es el corazón. Entonces dijo, será Abinadab. Y vino Abinadab y lo vio y dice que Jehová le dijo, tampoco es este. Entonces lo trajo a Sama. Y cuando trae a Sama dice, no, tampoco es este. Y le trajo los otros. Y Dios le dijo, ninguno de estos es. Y Samuel le dijo a Isaí, ¿estos son todos los hijos que tenés? Le dijo, no, tengo el más chico, el más pequeño, David, pero a él lo tengo cuidando las ovejas. Y Samuel dijo, no vamos a sentarnos en la mesa hasta que tu hijo David esté acá. Ni siquiera tenía garantizado Samuel que David fuera el elegido, pero él dijo, si falta un hijo, tráelo. Y ni bien lo vio. Dice que el Señor le dijo a Samuel, este es el ungido, úngelo. Y dice que tomó el cuerno de aceite, porque así se hacía, y lo volcó en la cabeza de David. Y dice que ahí, a partir de ahí, el Espíritu Santo comenzó a estar con él. El Espíritu de Dios, y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Ahora miren lo que hace uno que sabe que es chiquitito y que Jehová es grande. Miren la diferencia, porque cuando uno ve la vida de estos tres jóvenes, Abinadab, Eliab, Sama, todos ellos tenían un alto concepto de sí mismos. De tal manera que cuando fue lo famoso de Goliat, y David fue allá a llevar alimentos para los jefes de sus hermanos, le dijeron,
sabemos la maldad que hay en tu corazón, que has venido acá para ver el derramamiento de sangre. ¿Yo qué te he hecho?, le dijo David. Porque ellos eran soldados. Ellos eran los que estaban a la altura. Ellos eran los que podían pelear contra los filisteos. Pero ninguno de ellos se levantó a pelear con Goliat. Ninguno. Era David, el pequeño, el que cuidaba las ovejas, el que era insignificante, el que tenía olor a oveja, el que habrá pisado todos los desperdicios de la oveja, pero era el mismo que en ese tiempo ya buscaba al Señor. Era el mismo que defendía su rebaño de los leones, de los osos. Fue el mismo, pero fue el mismo que cuando estuve, y escuche esto, fue el mismo el que cuando Saúl lo perseguía, Saúl el rey, y David, alguien que estaba allí cerca, sabiendo que él era escogido, Saúl persiguiéndolo, entra en una cueva Saúl, donde estaba escondido David, porque Saúl lo buscaba a David para matarlo. Y los que estaban con David le dijeron: David, Dios lo puso a Saúl en tu mano para que lo mates. Para que lo mates. Y dice que Saúl tuvo temor de Dios. Llegó hasta donde estaba Saúl, le cortó un pedacito del manto, se lo llevó y a la distancia le gritó y le dijo: Rey, rey, le declaraba su amor al rey. Tenía temor porque había cortado el borde del manto de Saúl, que era el rey. Porque él decía: ¿cómo voy a levantar mi mano delante del ungido de Jehová? Siguió siendo chiquito y lo ponía al rey Saúl como grande, sabiendo que Jehová lo había levantado. Seguía siendo David chiquito, pero sobre todo Jehová de los ejércitos seguía siendo el grande. Había sido ungido, ya tenía fama, tenía un escuadrón, tenía gente. Y no hizo ninguna revuelta. Mire lo que le voy a decir, No hizo ninguna revuelta David y tenía gente a su cargo. ¿Qué le pasaba? Seguía siendo chiquito. Claro, era el ungido de Jehová. Sabía que Dios era su socio. Sabía que el gigante era Jehová. Quedó ahí. Pasaron los años. Saúl muere. David queda como rey. Tiene un hijo. Tiene otro hijo. Tiene un hijo, Absalón. ¿Qué hizo Absalón? Hizo un pequeño ejército, un pequeño escuadrón, una pequeña célula, donde comenzó a tener secuaces. Y Absalón se paraba en la puerta de la ciudad y le decía a todos: ay, si yo fuera rey, ¿cómo te haría justicia? ¿Cómo te haría justicia? Si yo fuera rey, dame tu causa. Y mirá, tuve este problema, me pasó este problema. Pero ¿quién me diera a mí poder ser rey? ¿Quién me diera a mí poder ser pastor? Así te soluciono todos los problemas, que Abel no te soluciona ningún problema. ¿Quién me diera a mí ser el pastor así? ¿Sabe que esto pasa en las iglesias? Días pasados estaba hablando con varios pastores que somos amigos, desayunamos todas las semanas. Y me contaban varios de ellos: mirá, yo tuve célula, se me reveló una célula, se fue el líder de la célula con los 6, 7 y se abrieron una iglesia. Yo pensaba: Absalón. ¿Qué le pasaba a Absalón? ¿Cuál era el problema de Absalón? El problema de Absalón es que nunca fue chiquito delante de Dios. El problema de Absalón es que nunca lo conoció al Señor. El problema de Absalón es que nunca fue ungido. El problema de Absalón es que nunca fue llamado. Nunca.
no había diferencia. Era Absalón y Dios era lo mismo, él era más grande que Dios. Si total no lo conocía, no tenía temor de Dios. David tenía temor de Dios. Tanto temor de Dios que enfrentó a Goliat, tanto temor de Dios que recibió el llamado, tanto temor de Dios, que no se animó a levantar su mano y matarlo a Saúl. No se animó. ¿Sabe? La historia de todos estos hombres fue muy triste la de algunos de ellos. Hay un libro que se llama El perfil de 3 monarcas, donde habla de Saúl, de David y de Absalón. Y es sin desperdicio, un libro muy chiquitito. ¿Saben? El gran problema de estos 3 hombres que yo les mencioné, hubo 2 que tuvieron un gran problema y hubo alguien que fue realmente maravilloso. Saúl con un gran problema, como lo sabemos, nunca tuvo temor del Señor. Aun cuando Samuel le daba determinadas órdenes, ni las captaba, no captó una, no entendía nada. David, que fue un hombre que siguió siendo pequeño toda su vida y fue ungido, y Jehová muy grande. Y Absalón, un hombre lleno de ambiciones. Por eso hay que tener cuidado. Con algunas cosas, hermanos, en la iglesia del Señor siempre hay que tener mucho cuidado. Hay que tener cuidado, hay que aprender, hay que ser sumisos, hay que ser sensibles, hay que ser inteligentes. Hay que ser sensibles, hay que ser sencillos y no olvidar nunca que nosotros somos muy chiquititos, que el que es grande es Jehová de los ejércitos. Amén. Que Dios le bendiga inmensamente. Ahora vamos a participar de la cena.